¿Sabías que Eminem, desde su infancia, fue diagnosticado con asma? Bienvenidos a Podmédicos, el podcast de medicina para cuidadores de la salud. Nuestro propósito es compartir información actualizada y de la mejor calidad para que estudies sin la necesidad de leer. Somos Miguel Cañón. y Juan Mogollón. Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos nuestros oyentes. Bienvenidos una vez más a Podmédicos, su podcast de medicina en el que estudias sin la necesidad de leer. Te queremos agradecer por estar acá y compartir estos minutos con nosotros. Y si es la primera vez que nos escuchas, te agradecemos también por darnos la oportunidad. Recuerda que cada reproducción y cada me gusta es un granito de arena para que este proyecto siga adelante. Y como siempre, mi co-host Miguel, acompañándonos. Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues bien, bien. Aquí cada vez sorteando mejor las cosas de los horarios. Uf. Pues Esta bueno, vez, noche Colombia, madrugada España. sí. Usualmente es madrugada Colombia, noche o mañana España, pero bueno, a Es romperla lo que hoy. es. Sí, sí, sí. Mira que bueno, en los capítulos anteriores habíamos hablado del tratamiento general y grosso modo hablamos del tratamiento de rescate, de los aliviadores de síntomas y por otro lado hablamos de la manera general en cómo los fármacos controlan la enfermedad. El día de hoy vamos a hablar del tratamiento específico o bien llamado tratamiento de mantenimiento para el asma. ¿Qué nos puedes contar? Pues antes de hablar del tratamiento específico del asma, me gustaría hablar de la clasificación del control del asma en los adultos. Por supuesto, tanto la GINA como la GEMA, que es la Guía Española para el Manejo del Asma 2021, eh, tienen una clasificación para iniciar su esquema de tratamiento. Y entonces podemos decir que hay asma bien controlada y asma parcialmente controlada, y por supuesto también tenemos pues el asma mal controlada. Entonces los vamos a basar en una serie de síntomas, limitaciones, síntomas nocturnos o de despertares, en necesidad de medicación, o sea, medicamentos de rescate, y una función pulmonar que va a estar medida tanto por la PEP1 o la PEF. Y también tenemos las exacerbaciones. Entonces, en el asma bien controlada vamos a tener lo siguiente. Los síntomas diurnos no va a haber ninguno o va a haber menos de 2 veces de síntomas diurnos al mes. No hay limitación para las actividades. Tampoco hay síntomas nocturnos o tampoco hay despertares. La medicación de rescate como el uso de beta-2 agonistas como salbutamol tampoco, o hay menos de requerimiento de 2 veces al mes. Y nuestra función pulmonar va a estar una FEP1 mayor o igual al 80% del valor teórico o Z-score menor a 1.64, y una PEF o una PEF mayor o igual al 80% del mejor valor personal. Y en cuanto a las exacerbaciones, no va a haber ninguna. En cuanto al asma parcialmente controlada, vamos a tener todos los síntomas diurnos. Va a haber limitación en las actividades, cualquiera. El paciente puede estar en reposo, moviéndose o haciendo ejercicio. Los síntomas nocturnos en cualquier día de la semana o más de 2 veces a la semana o al mes va a tener síntomas nocturnos o va a tener despertares. Y la necesidad de beta-2 agonista va a ser más de 2 veces o más de 2 días al mes. En cuanto a la función pulmonar en el asma parcialmente controlada, tendremos una FEP1 mayor o igual al 80% del valor teórico o un Z-score de menos 1.64, y el PEF también va a ser mayor o igual a 80% del valor teórico personal. Y las exacerbaciones van a ser mayores o iguales a un año. Y finalmente,
en la clasificación del control del asma en los pacientes adultos, el asma mal controlado habla tanto de síntomas diurnos como limitaciones a actividades, como síntomas nocturnos o despertares, o la necesidad de rescate o exacerbaciones, va a ser más de 3 veces al mes. Y la función pulmonar puede estar deprimida, ¿de acuerdo? Y también es importante conocer la clasificación de la gravedad, y para ello tenemos que también conocer si es intermitente, persistente leve, persistente moderada o persistente grave. Síntomas diurnos. En la intermitente, menos de 2 veces a la semana. Medicación de alivio. Se usa menos de 2 veces a la semana. Los síntomas nocturnos. Menos de 2 veces a la semana. Limitación de la actividad ninguna. Una función pulmonar con una FEV1 mayor al 80% y exacerbaciones ninguna. En la persistente leve tenemos síntomas diurnos más de 2 veces a la semana, medicación de alivio más de 2 veces a la semana, síntomas nocturnos más de 2 veces a la semana, limitación de la actividad, tenemos algo de limitación en la actividad, la FEV1 en estos pacientes también va a estar mayor al 80% y exacerbaciones van a ser menores o iguales a 1 al año. En la persistente moderada los síntomas diurnos van a ser diarios, la medicación de alivio la van a requerir. Los síntomas nocturnos van a ser más de 1 vez por semana. La limitación a la actividad es constante y bastante. La función pulmonar, la FEV1 o el PEF, puede estar oscilando entre los 60 y el 80% del valor teórico y tendremos más de una exacerbación al año. Y la persistente grave, síntomas diurnos más de 1 vez al día. El uso de medicación de alivio va a ser más de 1 vez al día. Los síntomas nocturnos van a ser más frecuentes, la limitación en la actividad va a ser mucha más frecuente y la función pulmonar va a estar por una FEV1 menor al 60% y tendremos más de una exacerbación al año. Algo lioso, ¿no? Bastante lioso. Sin embargo, podemos comparar estas dos clasificaciones y fíjate en algo que detalla muy bien el GEMA 5, y es que a pesar de que tú tengas una clasificación de control y a pesar de que tengas una clasificación de gravedad, no son excluyentes, van a la par. Exactamente. Sí, van de la mano. Van de la mano. Entonces podríamos pensar en un asma bien controlada, pero con una gravedad persistente leve, por ejemplo. Exactamente. Ahora bien, teniendo en cuenta la clasificación del control de asma en adultos y la clasificación de su gravedad, podemos ahora sí iniciar con los escalones de tratamiento que están definidos según la tabla de gravedad y estos están variados en necesidades mínimas de tratamiento. Para el control intermitente, escalón 1, persistente leve, escalón 2, persistente moderada, escalón 3 o escalón 4 dependiendo los síntomas del paciente. Y persistente grave en el escalón 5 o escalón 6 teniendo en cuenta pues lo mencionado anteriormente. Pero Juan, nos toca antes de hablar de los escalones saber y tener en cuenta las dosis de comparabilidad clínica de los glucocorticoides inhalados disponibles. Sí, perfecto. Tenemos que tener en cuenta las dosis de los glucocorticoides inhalados, en el cual pues tenemos el dipropionato de beclometasona, que las dosis bajas oscilan entre los 200 a 500 microgramos por día. Una dosis intermedia estaría entre los 500 y los 1000 microgramos día y una dosis alta entre los 1000 y 2000 microgramos día. El dipropionato de beclometasona en partículas extrafinas, la dosis baja será de 100 a 200, intermedia de 200 a 400 y dosis alta mayor a 400. La budesonida, dosis baja de 200 a 400, dosis media de 400 a 800 y dosis alta entre 800 y 1600. La ciclesonida, dosis baja de 80 a 160 microgramos, de 160 a 320 microgramos será la dosis media y más de 320 hasta los 1280 microgramos será la dosis alta. El fluorato de fluticasona, una dosis baja de 100, dosis media de 100 y una dosis alta de 200 microgramos. Y el propionato de fluticasona, tenemos una dosis baja de 100 a 250, dosis media de 250 a 500 y dosis alta de 500 a 1000 microgramos al día. Y el fluorato de mometasona, dosis baja de 100 a 200 microgramos día,
dosis media de 200 a 400 microgramos día y una dosis alta de 400 a 800 microgramos día. Bien, teniendo en cuenta lo anterior, podemos iniciar el tratamiento teniendo en cuenta lo siguiente. Primera evaluación, tenemos que confirmar el diagnóstico. Tenemos que saber el control de los síntomas y los factores de riesgo modificables, incluyendo la función pulmonar, las comorbilidades, técnica de inhalación y adherencia, preferencia del paciente y objetivos. O sea que aquí empezamos, escalando y controlando. La opción 1 que nos propone la GINA es, si el paciente no cumple bien el tratamiento diario y el control, que tenga glucocorticoides inhalados, incluso si los síntomas son poco frecuentes, ya que reduce el riesgo de exacerbaciones graves y necesita corticoides orales, entonces tenemos que usar, por ejemplo, el formoterol como protocolo de escalada, ya que reduce el riesgo de exacerbaciones comparado solo con el uso de SABA prolongado. Ok, si los síntomas son menos de 4 o 5 días a la semana, pues iniciamos con el paso de 1 a 2. Según necesite, bajas dosis de corticoide inhalado con formoterol. Si presenta síntomas la mayoría de los días o despertarse con asma una vez a la semana o más, damos el paso 3, dosis bajas de mantenimiento con el corticoide inhalado conjunto formoterol. Síntomas diarios o despertarse con asma una vez a la semana o más y una baja función pulmonar, iniciaremos el paso 4, que será dosis medias de mantenimiento de corticoide inhalado con formoterol. Una pauta corta de corticoides orales puede ser necesaria para pacientes que presenten asma severamente no controlada. Por tanto, iniciamos el paso 5, que es añadir un LAMA, o sea, un agonista muscarínico de larga acción, y relacionar con la evaluación fenotípica. Hay que tener en cuenta que podemos tener un paciente que tenga anticuerpos IgE en un asma alérgico grave. Por lo tanto, podríamos pensar en un omalizumab. También hay pacientes que tienen anticuerpos a interleucina 5 y 5R, para lo cual podríamos pensar en mepolizumab o reslizumab. Pasamos al paso 3, dosis bajas de mantenimiento de corticoides inhalados con LABA, como el formoterol más fluticasona, como aquí en España se llamaría el formodual. Si los síntomas son diarios o despertarse con asma una vez a la semana o más veces y tenemos una baja función pulmonar, pasamos al paso 4, que sería dosis medias altas de mantenimiento de corticoides inhalados con LABAs. Asociado pues puede ser a una pauta corta de corticoides orales que puede ser necesaria para pacientes que presentan asma severamente no controlada. Cuando esto ocurre, pasamos al paso 5, que sería añadir un LAMA, relacionar con la evaluación fenotípica, mirar si tiene anticuerpos anti-IgE, interleuquina 5, interleuquina 4 y considerar dosis alta de los LABA, escalonando teniendo en cuenta las características del paciente y los requerimientos del mismo. Otras opciones de control para cualquier opción previa está pues tener un paso 2, que es dosis bajas de corticoides inhalados cuando se tome un SABA o a diario antagonistas del receptor de leucotrienos, o añadir inmunoterapia sublingual en adultos sensibles a polvo doméstico. Tenemos un paso 3, que deben ser dosis medias de corticoides inhalados cuando se tomen SABA y añadir un antileucotrieno. Paso 3, dosis medias con corticoides inhalados cuando se tomen SABA o añadir un antileucotrieno, o en su defecto añadir una inmunoterapia sublingual. Paso 4, añadir un LAMA, un antileucotrieno o inmunoterapia, o cambiar a dosis altas de corticoide inhalado. Tenemos un paso 5, que es añadir acitromicina en adultos o antileucotrienos, y añadir dosis bajas de corticoides orales, pero considerar efectos secundarios. Si bien tenemos otra opción de tratamiento aparte de la GINA, podemos seguir las recomendaciones de la Guía Española para el manejo de asma, que es poner los 6 escalones de elección, tener otras opciones y tener encima un recuadro de
a demanda. Entonces, en el escalón 1 es meramente sintomático. El uso de SABA, el uso de su corticoide inhalado con su formoterol o su corticoide inhalado con su salbutamol. En el escalón 2 podremos pensar en dosis bajas de corticoides inhalados, conjunto, dependiendo del fenotipo del paciente, un antileucotrieno, y a demanda poder utilizar SABA o las opciones de acción corta que nombramos anteriormente. Dentro del escalón 3 podemos pensar en dosis bajas de corticoides inhalados con un LABA y pensar de pronto en dosis medias de corticoides inhalados si nos queda de pronto alguna alternativa que podamos pensar. Ahora bien, en el escalón 4 tenemos dosis medias de corticoides inhalados con LABA. Dentro de esas otras opciones que tenemos a la mano, podríamos pensar en dosis medias de corticoides inhalados con antagonistas del receptor de leucotrienos, antileucotrienos, y de pronto dosis medias de corticoides inhalados o una combinación de LABA-SABA. En el escalón 5 tenemos dosis altas de corticoides inhalados. Tenemos conjunto a ello un LABA. Podemos pensar como otras opciones, si hay mal control, se puede añadir un LAMA o un antileucotrieno o teofilina o acitromicina en los casos de asma neutrofílica. Finalmente, en el escalón 6 tenemos que sumar el tratamiento anterior del escalón 5 conjunto con un biológico según los fenotipos que nombramos anteriormente. Si hay fracaso de las opciones previas, podemos pensar en una termoplastia endobraquial. Si persiste mal control, debemos considerar tanto los corticoides orales como la triamcinolona intramuscular. Del escalón 3, 4, 5 y 6 tenemos que pensar a demanda el uso de SABA o corticoides inhalados más formoterol. Y bueno, sabemos que es algo tedioso, pero siempre les recordamos que pueden usar papel y lápiz, irlo escuchando despacito o ponerlo rápido como ustedes prefieran y siempre ir anotando los puntos claves. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Recuerden que para nosotros es un placer compartir estos minutos con ustedes y si les gustó el capítulo, compártanlo con sus colegas. Cada escucha y cada like, como lo mencionamos al inicio, es un grano de arena para seguir con este proyecto. Chao, chao. Chao, chao.